Vamos a continuar pues este programa esta vez con Narciso Isaconde y voy a darle continuidad al de Gnosis y le voy a preguntar a Narciso, ¿realmente sienten las personas que han perdido el pelo la presión de querer tener pelo? Yo te lo digo porque muchas veces tú ves que se tiran el lado, Claro, que se hacen. claro. Una de las cosas más feas del mundo es un calvo tapándose la cara, ¿no? Con su propio pelo, haciéndose así. Claro que es fruto de eso, porque es que hay un patrón, que es un patrón colonizador. El patrón del colonizador blanco, con pelo, en fin. Pelo lacio. Preferiblemente ojos azules. Blanca, sí, rubia real, y ojos azules. Ojos azules, ya. Blanco, rubio y Cuando ojos tú le dices azules. que una persona es blanca, rubia, ojos azules, es una mujer Igual hermosa. también con el tema de la figura del cuerpo. El peso. El peso es objeto de burla. Y al normal no le dicen nada, pero al flaco le dicen flaco, al gordo le dicen gordo, al calvo calvo, desde temprano además. Claro. Bien, Narciso, pero vamos a algo más del país. Dime, ¿cómo tú ves los últimos acontecimientos que han acontecido? Bueno, hay elementos nuevos, ¿no?, en el marco de la coyuntura. Yo pienso que el sistema está haciendo, las fuerzas dominantes en sentido general, un enorme esfuerzo para que se imponga absolutamente la coyuntura electoral. Es una coyuntura que le da todas las posibilidades a las fuerzas del sistema. En ella se presentan tres formas de continuidad del mismo: de la institucionalidad, del sistema de corrupción e impunidad, de la sobreexplotación, de los males acumulados. Tres formas. La reelección presidencial, Danilo Medina candidato. La reelección del partido, corporación. Y la reelección del sistema, o la continuidad del sistema, por otra vía alterna, que es la oposición, donde además el polo opositor está definido en términos de su hegemonía. La hegemonía es cúpula del PRM. Cúpula del PRM es la mayor parte de lo que fue un PRD degradado, que por demás se torna cada vez más conservador. Asume la defensa de sus corruptos, ni siquiera tiene el cuidado de decir, esperemos, vamos a suspenderlo, que se tome decisión a nivel de los tribunales, nada de eso. Ellos tienen su corrupto preferido. Porque es que además hicieron un ejercicio presidencial, y eso tiene peso en el PRM, lo de Hipólito, que fue un ejercicio de continuidad de la corrupción y las perversidades políticas. Quizás no con la misma intensidad. No, claro, porque la cúpula del PLD es mucho más eficiente en términos de cúpula corrupta y perversa. Mucho más maquinadora, disciplinada. Es una cosa. Y yo creo que incluso supera a Balaguer en eso, en el sentido de la maquinación y de la asunción patrimonial del Estado, y no solo del Estado, porque había algunos límites del patrimonio natural del país. Hay que ver cómo lo están depredando y despedazando y envenenando. Entonces, ahí están las tres vías de continuidad. Porque yo lo he dicho muchas veces en este mismo programa, es decir, no hay salida institucional. Cuando se dice esto, es dentro de esta institucionalidad, con esta constitución, no hay salida superadora de este estado de cosas. Puede haber matices, rostros distintos, estilos distintos. Y cuando digo de lo conservador, mira, por ejemplo, el PRM aventaja al PLD en el conservadurismo internacional y en la sumisión a la política de Estados Unidos. Fue avanzada en aceptar la política de Trump frente a Venezuela y apoyar a Guaidó.
El PRM. El PRM. Es decir, el PRM le criticó debilidades al gobierno. Al gobierno. Entendió que debió haber sido más presto, más presto y más tempranamente asumir esto. Es decir, porque ya para el PLD se maneja con una cierta inteligencia en la lógica aquella mexicana de aparentar progresismo hacia el exterior, manejar ese tipo de contradicciones, bueno, usó Petrocaribe y lo usó para la corrupción, y usó las relaciones con Cuba. Pero en el momento decisivo, claro, cuando le dicen desde allá, no, mira, ya esto se acabó, ahí vienen y se subordinan. Porque los dos polos son dos polos de la colonización. Y esto es muy importante decirlo en la víspera del día de mañana, que es 28 de abril, 54 años después de la intervención, porque esto es una consecuencia de eso. Es decir, aquel proceso, yo diría singular, casi inédito en la historia, hermoso además, de abril, donde naturalmente por todos los antecedentes que se acumularon, en 3 días, es una lección para esta gente, en 3 días este pueblo derrocó el gobierno del triunvirato con la consigna constitucionalidad sin elecciones. Restableció la Constitución del 66, la más avanzada de toda la historia republicana. Restableció el gobierno electo, aunque sin Bosch, porque estaba impedido de regresar. Pero con su representante. Sí, y con su fórmula constitucional. Incluso cuando Molino Leña deserta, el Congreso escoge a Camaño. Y más que eso, se apunta hacia un modelo superior a la institucionalidad democrática que se conquistó en las elecciones del 20 de diciembre del 62. Porque sustituye las Fuerzas Armadas, se crean unas nuevas Fuerzas Armadas, o se estaban creando, con los constitucionalistas, militares honestos. Ahí hay que darle todos los méritos a Fernández Domínguez, porque Fernández Domínguez es el pensador. Sin embargo, y escúchame que haga esta acotación, ahora que están tan de moda pues los familiares de los Trujillo, alguien pues me argumentaba que tanto Camaño como Fernández Domínguez hay que verlos como algo ligados a un proyecto que tenía Ramfis Trujillo de retornar al país, proyecto que fue coartado pues con el accidente de Ramfis en Madrid. ¿Tú has oído algo de eso? No, pero bueno, a mí me parece más bien. Y me hablaba del vínculo familiar. Y en un lindo encuentro que tuvimos Lulú y yo, a propósito de esta fecha, de esta conmemoración, en la Escuela de Formación Política Mamá Tingó del Centro Bonó, con un grupo muy numeroso de jóvenes, muchas muchachas. Yo decía que por lo que he escuchado y he hablado con los familiares de Camaño, especialmente con Francis, el hijo, la rebeldía de Francis era muy fuerte frente a sus padres, hasta respecto al matrimonio, porque ella era objetada, Chichita. Fue violentamente objetada por el padre y por la madre, y él se impuso. Yo lo que me parece que se dio ahí es la rebeldía del joven frente a un papá autoritario, despótico, que lo veía actuar de una manera, y crea esa primera incipiente rebeldía que se va tornando en una rebeldía y además de mayor envergadura en términos sociales. Francis era un rebelde, pero además, mira, en el tema de abril, está clarito que lo que impacta a Fernández Domínguez es Bosch. Es el pensamiento de Bosch, el accionar de Bosch. Es más, Fernández Domínguez le dijo a Bosch, vamos a actuar para evitar este golpe. Tengo una serie de oficiales dispuestos. O sea, estamos hablando antes de que se produjera el golpe. Y Bosch lo aguantó, pensando que podía evitarse de otra manera, pienso yo. O sea, que él previno a Bosch antes de septiembre. Y luego tuve las cartas de él, ese formidable libro de Arlet, tuve las cartas de él, te das cuenta que se formó
tenía un talento determinado, asumió la concepción democrática en el ejercicio de Estado. Es decir, ese componente junto con el pueblo en armas te dan otras Fuerzas Armadas y te dan otro tipo de poder, porque había una dualidad, el poder formal de las elecciones del 20 y el poder real de los comandos. Y los comandos no eran un equipo de acción militar simplemente, era un órgano de poder popular que llega a tener jurisdicción en su comunidad, en su barrio, en su zona. Fíjate que se van formando en todas partes, incluso en la zona norte antes de la Operación Limpieza. Entonces, esa era una revolución profunda que superaba incluso la propia Constitución del 63, que ya de por sí, cuando prohibía el latifundio, los monopolios, le daba primacía al trabajo sobre el capital, participación en los beneficios de la empresa, reconocimiento con los mismos derechos, los llamados hijos naturales. Para esa época, todos los derechos humanos consagrados de la última generación en ese momento, soberanía bien formulada. Estábamos frente a una revolución democrático-popular de grandes perspectivas. O sea que tú estás consciente que de no haberse producido la invasión y el apadrinamiento de esa invasión posteriormente por esa OEA, que yo no sé cómo hay gente que todavía tiene la cara dura de hablar de OEA y de, como el caso de Venezuela, cuando vivimos lo que fue la OEA en República Dominicana. Sí. Y con el canalla ahora que está al frente de la OEA ese, que es un canalla. Entonces yo me pregunto, ¿tú estás convencido que de no haberse producido esa intervención militar del 28 de abril y el apadrinamiento de la OEA, definitivamente aquí se hubiese cristalizado los sueños del pueblo dominicano? De retorno de Bosch y de una serie de garantías. Y más que eso, porque la gesta de abril, cuando tú la ves ahora retrospectivamente, es equiparable a la gesta de los trinitarios y a la gesta de los restauradores. Es la continuidad en ascenso, en espiral de ese proceso. Y en el mundo que se vivía, con los niveles de polarización, Revolución Cubana a un paso de acá. Sí. Mira que Estados Unidos, lo que dice, no otra Cuba. No era otra Cuba, porque era una revolución muy original, no era la misma, no era vía el movimiento guerrillero, pulverización total del Estado y de esas Fuerzas Armadas. Era otro proceso, posiblemente con más lentitud en las transformaciones, pero además con grados de estructuración de base muy alentadores, con muchas potencialidades. Incluso íbamos a tener un proyecto que ya tenía algunos elementos socializantes. Yo destaco mucho, ha sido poco estudiado, lo que pasó en la zona constitucionalista, que proyectándola a nivel nacional, te daba un cuadro formidable. Todos los que estábamos en los comandos y en todos los mecanismos de la revolución más o menos dormíamos iguales, con seguridad, en una cama, quizá en un colchón en el piso. Otros nos alimentábamos más o menos iguales, teníamos el acceso a la diversión más o menos iguales. Era una reducción de las desigualdades, algo debía impactar esa experiencia. O sea, que el hijo del empresario, como el obrero y el antiguo raso, estaban iguales. Yo recuerdo que una de las expresiones cuando se habló de levantar la zona constitucionalista con el pacto, de la gente de los barrios populares, de Guachupita, decían, ajá, y yo voy a dejar este trono. Se refería al inodoro, este trono rosado, para irme para esa letrina colectiva. Bueno, lo que yo digo, esto es una lección que está relacionado con lo que estábamos hablando al principio. Es decir, aquí se están acumulando factores, sin duda, porque la intervención corta brutalmente ese proceso.
Pero la intervención no solo se puede ver en términos de la violencia que genera, en lo que fue la poda, el corte de grandes valores, podemos decir. No, y el corte posterior, o sea que ahí no se salvó, ahí no se ahí, salvó, comenzaron por los comunistas, pero ahí no se salvó PRD, militares constitucionalistas, PCD, 14 de junio, MPD. Ese fue una línea de exterminio de todos los liderazgos que se habían formado en ese proceso. Sobrevivimos muy poco sobrevivimos en eso. Pero no solo es eso. Es que el mecanismo de recolonización a partir de la intervención incluía técnicas de cooptación, aparte del impacto, tú sabes lo que es volcarle a una islita, el estado más poderoso del mundo en términos militares, económicos, políticos, volcárselo encima, y con una posibilidad que tuvieron, que es que el capitalismo dependiente tenía posibilidad de expansión todavía. Y metieron las transnacionales mineras, la Gulf and Western, es decir, hay una expansión capitalista en la que se monta Balaguer, que ha tenido un tanto las contradicciones sociales. Entonces, todos esos factores determinan un nivel de renegación, diría yo, de traición a los ideales de Abril y al proyecto, porque ya le hicimos un esfuerzo, una parte del movimiento, para darle continuidad y volver al tema. Naturalmente tuvimos el inconveniente enorme, lo que significó la pérdida del liderazgo de Camaño, que era el factor unificador de todo. Pero eso no fue accidental, lo sacan del país para sacarlo del contexto, donde él crecía, lo sacan para afuera y comienzan los procesos de división y de pugna. Es decir, había una política de digregación de ese movimiento. Y no solamente a él, sino a los más y de compra, y de promesas y de manejos, desde los demócratas, los liberales de Washington, todos esos manejos que tiene el imperio para dar los resultados que hoy tenemos. PRD fue fuerza. El PRD sale como una fuerza más radicalizada de la revolución. El liderazgo de Peña Gómez, el liderazgo de Bosch. Luego viene todo ese proceso de degradación del PRD se inicia. Bosch rompe, pero el PRD se contaminó. Y gran parte de la izquierda se contaminó. La renegó del proyecto. Renegó, yo pues se acomodó a lo sistémico. Pero ¿qué pasa? Que lo sistémico ahora está en un nivel de crisis espantosa y peligrosa para ellos. Yo no me cansaré de decir que cuando tú analizas los niveles de credibilidad que tienen las instituciones en este país, en todas las encuestas, nacionales e internacionales, la situación es brutal. Porque todas te dicen que la confianza en los partidos políticos no excede un 14, un 15, un 16%. Que la confianza en el Congreso igual. Que el gobierno está por un 20%. Que el gran empresariado está por un 30%. Estamos hablando de la policía. Que lo de la policía es catastrófico. Es decir, es un cuadro de desconfianza total. Y tú lo ves, es decir, ¿quién es el único factor que es el nuevo liderazgo en sentido general? No es que pueda ser permanente, puede ser afectado, todo está siendo afectado de alguna manera. ¿Cuál fue el factor de las grandes movilizaciones? Marcha Verde. Los partidos quedaron postrados. No han podido hacer una sola manifestación masiva, porque no tienen credibilidad. Entonces te están imponiendo a la fuerza. Yo digo, la palabra es fuerte, que lo que se está produciendo, cuando yo veo la televisión ahora en los noticieros, dándote los escenarios del PLD, Danilo Lionel, señor. Sí, o sea que no está no hay nada. No hay que nada. tú no sepas que no es porquería. Porquería. Danilo Lionel. Y al acecho la posibilidad de Margarita. Tú te vas al PRM. Que yo no sé de verdad entre los tres. No, porque eso es lo mismo. Digo, si no hay imposición de Danilo, que la tiene
tiene dificultades, ese es de los elementos nuevos de la coyuntura. Pues ya la iglesia apuntó, va a haber sectores y la evangélica también. E incluso los propios Estados Unidos con su pragmatismo están jugando. Eso de la embajadora con el Tribunal Supremo Electoral, que ahora resulta ser que parece ser que ahí es que está la soberanía del país, en ese Tribunal Supremo Electoral. La soberanía del país está ahí. O está en el tema del tribunal, ¿cómo se llama? La Suprema Corte de Justicia. De la OEA. De la OEA por el tema de los haitianos, como si la soberanía se definiera aquí frente a Haití. Se define frente al poder transnacional. Entonces, evidentemente, cuando tú ves ese cuadro, tú dices, ves los sindicalistas que están en la palestra, tú dices, aquí lo que hay es un erupto, es un vómito del sistema que está profundamente erosionado. Entonces, el fantasma de Abril, no como copia y como calco, está allá porque en la historia dominicana los ciclos son de alrededor 50, 60 años. Para las grandes convulsiones. Que ya para las grandes cumpliendo ese ciclo. No, eso no es inexorable, pero existe esa posibilidad. Y la vía tiene que ser una vía extrainstitucional porque las instituciones no le paran bola, como dicen los venezolanos. Y que no tienen ningún crédito, como tú mismo estás diciendo, exacto. En la población. Señor, este es Narciso Isa Conde. Usted lo conoce. Es un habitué de este programa. Y realmente... ¿Sabes cómo decía una viejita en aquella época que uno sonaba mucho en los noticieros? ¿Y qué hace Narciso con ese saconde? Con ese saconde. Bien, pues este es Narciso Isa Conde y esto es Página Abierta con la Educación. Gracias por su sintonía. Aquí tienes tú, a tiro al blanco. Perfecto, gracias.